nombre es Manuel Herrera. Estamos en Quibor, en el barrio La Ermita, específicamente en la avenida 17, entre Pedro León Torre y la calle 12. Antes de abordar el tema, creo que es conveniente hacer una pequeña introducción, porque hay que recordar que a partir de 1500 comienza a darse en forma efectiva la conquista del territorio nuestro. El conquistador español en el oriente del país, donde consiguió ricos yacimientos de perla, se asentó en esa zona, incluso fundan a Nueva Cádiz en la isla de Cubagua. Después de una sangrienta y cruel guerra contra los aborígenes caribes, que eran los más numerosos en esa región. Pero pasado cierto tiempo, esa riqueza perlífera se agota y entonces deciden cambiar de lugar. El conquistador se muda al occidente de Venezuela, por la región de Coro, en 1528. Pero estamos hablando de una época de un año donde ya se habían hecho grandes descubrimientos de minas en América del Sur, concretamente en el Perú, Ecuador, Colombia, y en Centroamérica, la región de México, Guatemala. Los, las, las, las cantidades de metales extraídos de esa zona eran fabulosos, eran gigantescos. En las mismas crónicas que quedaron de la invasión a México está la información en el Palacio de Montezuma, de una habitación totalmente llena de prendas de oro, ¿verdad? Para que tengan una idea de la cantidad de metales preciosos que se consiguieron en esa zona. Y justamente ese era el objetivo de los españoles cuando realizan la invasión a nuestra América. Saquearla, apoderarse de cuanto oro y plata y perlas y de otras piedras preciosas se consiguiera, para luego llevar esa riqueza a Europa. Pero hubo regiones, como el caso nuestro, como el caso de Venezuela, donde no consiguieron esas grandes minas. Aquí en Venezuela las minas que se consiguieron fueron muy pequeñas, de poco rendimiento. No fueron esas famosas minas del Perú, de México. Entonces, aquí entendieron ellos que había que dedicarse a las actividades agropecuarias, a la ganadería, a la agricultura. Y entonces es por esa decisión, por esa situación, y como para asegurar el territorio, para asegurar el dominio en esta parte de América, había que fundar pueblos, había que crear haciendas o estancias, como decían ellos, productoras de ganado y de productos agrícolas. Porque ese era justamente el objetivo, ¿verdad? Apoderarse de las riquezas y apoderarse de territorios que luego sirvieran de mercado y que luego sirvieran de proveedores de materias primas. Esos eran los objetivos de esta invasión armada que sufrieron nuestros pueblos en esa fecha, ¿verdad? Comenzando el siglo XVI. Bueno, entonces resulta que
En 1528, la corona española crea la provincia de Venezuela o de Caracas desde la región de Macarapana, al oriente de Venezuela, hasta la región que va más allá del lago de Maracaibo, ¿verdad? Entonces, desde el Cabo de la Vela, desde esos dos extremos, del Cabo de la Vela hasta Macarapana, se extendía la provincia de Venezuela. Entonces, le entregan esta provincia por un contrato a una compañía alemana, conocida con el nombre de los Huérzares, bajo un contrato, bajo una capitulación. En esa capitulación queda establecido que el rey de España solamente iba a recibir un quinto del tesoro logrado en esta provincia por parte de estos alemanes. Además, ellos asumieron el compromiso en esa capitulación de fundar dos pueblos y crear varias fortalezas militares. Bueno, pero resulta que todos los conquistadores alemanes que actuaron en Venezuela a partir de 1528, ninguno se decidió a fundar pueblos. Ellos se dedicaron a recorrer el occidente de Venezuela, el centro, los llanos del país, buscando oro. Era tanta el deseo de lograr riqueza fácil que hasta creyeron en el cuento del Dorado, el famoso cuento de un pueblo donde su príncipe se bañaba en una laguna con mucho oro. Entonces se decidieron a buscar ese dorado y estos alemanes desde 1528 hasta 1546 fue recorriendo el país, ¿verdad? Todo el occidente lo recorrieron, pasaron por donde hoy está el lago de Maracaibo, recorrieron todo el territorio de lo que es el estado Falcón, el estado Lara, parte central, Valles de Aragua, Cogede, Apure, Barinas. Toda esa región la caminaron en largas caminatas, largas marchas, que para ellos significaba la pérdida de vidas humanas, porque muchos de sus soldados morían de hambre, morían por picaduras de animales, pero si conseguían pueblos que conservaban o que usaban el oro, le arrebataban todo ese oro al pueblo que ellos consiguieran. Entonces, en ese ambiente se produce un conflicto con sectores propiamente españoles que sí querían que el tiempo se fuera dedicado a la producción agropecuaria y a la fundación de pueblos. Y ese conflicto viene a resolverse muy cerca aquí de Quíbor, en el Tocuyo, en 1546. En 1545, Juan de Carvajal, que había salido de Coro con una caravana larga de españoles, soldados españoles, un número muy grande de aborígenes caquetíos que usaron como cargadores y animales. Ahí en esa caravana venían animales, reses, caballos, mulas, ovejas, cabras, etc. Logra llegar en octubre de 1545 a esta región, a la región de Quíbor. Carvajal cargaba un escribano, un secretario que hacía el papel de secretario, Galeotto VI, que dejó un libro, una especie de diario, donde aparece el día a día, los momentos que vivieron ellos.
Entonces, en octubre de 1545, ellos acampan en esta región por varias razones. Primero, venía muy agotado ese viaje de Coro, esa caminata tan larga de Coro aquí. Venían con necesidades, venían con sed, venían con hambre. Y aquí se consiguieron con que los pueblos que habitaban lo que hoy es el municipio de Jimena en esa época eran, digamos, grandes cultivadores de maíz. Producían un maíz de muy buena calidad. Además que había muchos animales de cacería, venados, conejos, puercos de monte. Entonces por esa razón Carvajal decide acampar acá y luego de 15 días de descanso continúan y ya en diciembre de 1545 estaba fundando el Tocuyo. De modo que cuando se funda el Tocuyo ya todo el grupo que acompañaba a Carvajal conocía esta región, conocía lo fértil porque habían visto los cultivos de maíz. Entonces, pero mientras Carvajal marchaba por este lado, por los llanos andaba el último gobernador español, Felipe de Uten, ¿verdad? Y cuando este Uten tiene noticia de que Carvajal está en el Tocuyo, se dirige a ese pueblo. Allí se encuentran los dos jefes, el jefe español Carvajal y el jefe alemán Uten, y entonces el encuentro se hace violento. Tan violento que ese conflicto termina con la muerte de Uten y sus tres principales colaboradores, a quienes Carvajal degolló. A partir de allí, entonces, es que definitivamente queda el convencimiento de que había que dedicarse a la agricultura y a la ganadería y había que dedicarse a fundar pueblos. Eso también, digamos, es la razón por la cual después del Tocuyo viene Barquisimeto, Carora, Trujillo, Mérida, Caracas, Valencia, etc.